La rodilla del diablo. Cuenta la leyenda que en la calle de Refugio, que después se llamó Tepetate y actualmente Aztecas, antiguamente había una piedra laja que embonaba perfectamente con una rodilla y que delimitaba la esquina con la actual calle de Obregón. Precisamente en esa calle de Refugio, que en aquel tiempo era un simple callejón oscuro que delimitaba una propiedad del convento de los padres carmelitas y en donde no había ninguna construcción, sino solo largas tétricas tapias que arrancaban desde la calle de Atarjea hasta Obregón, hasta terminar en lo que hoy es calle de Benito Juárez, antes Compañía Vieja, se propició una de las leyendas más conocidas y populares de Celaya, Guanajuato. Se cuenta que un capataz de las obras de reconstrucción que realizaban los sacerdotes en Celaya de entonces tenía por costumbre elegir entre los candidatos a los mejores y más saludables hombres, y para tal objeto, y evitarse trabajos de elección, mandó poner la famosa piedra laja que daba la altura requerida de una persona físicamente bien constituida, y a determinada distancia había 2 hoyos, en donde también debía embonar los dedos índice y pulgar, y quien pasaba esta prueba casi automáticamente estaba contratado por el capataz de marras. La gente decía que este consejo se lo había dado un capitán que un día se había aparecido en la obra vistiendo una enorme capa que era de color negro. El capataz, ni tarde ni perezoso, aceptó tal consejo, y ello le daba más tiempo de estar acostado tomando pulque y aguardiente. Dicen que atenazado por la necesidad, un día llegó un jovencito, casi un niño, pero bien desarrollado, que dio las medidas perfectas en la piedra dicha, y de inmediato empezó a trabajar. Pero al no dar el rendimiento de la gente adulta, el capataz descargó su ira nacida de la embriaguez sobre la espalda y el rostro del jovencito, destrozándole la nariz y dejándolo casi baldado del brazo izquierdo. Al ver los compañeros de trabajo que el muchacho ya estaba desfallecido, detuvieron el brazo del verdugo, y en ese momento vieron un rostro desfigurado que tenía espuma en la boca, y uno de los trabajadores le aventó un escapulario, que al tocar el cuerpo del malvado golpeador, vieron que no era otra cosa que el capitán de la capa dragona, que al recibir el roce del escapulario, inmediatamente se echó a correr, perdiéndose por el lado norte de la ciudad. Todos se dedicaron a cuidar a la criatura, y fue hasta entonces que vieron al capataz dormido, perdido de tanto embriagarse, y que ni cuenta se dio que el demonio lo había suplantado, y enterado que fue el sacerdote encargado de la obra, dio de baja al irresponsable capataz, bendijo la piedra y no hizo aprecia de la conseja que existía, y por lo mismo no ordenó que se quitara de ese lugar. La piedra estuvo por años y años y fue hasta 1960 cuando la piedra fue quitada de su lugar, y con ello se perdió la tradición de muchos niños, que para medir su valor acudían a medir su rodilla en la piedra y a meter los dedos en las osquedades, y hasta la gente adulta evitaba pasar por el lugar, pues no dejaban de sentir cierto escalofrío al recordar que, según las consejas, la piedra que ahí existía la había puesto personalmente el diablo. El espíritu gritón. La hacienda de Requena estaba enclavada en terrenos muy amplios y hasta invadía parte del centro de la ciudad, en lo que hoy se conoce como Portal Guerrero, que hace esquina con la calle de Obregón. Estaba la casa de la hacienda y se extendía hasta el Portal Colunga, conocido en aquellos años como Portal de Requeno. Extendían la abundante cosecha para asolearla. Era encomendero de la hacienda un individuo que, según se decía, había sido en España un humilde cuidador de cabras, y su carácter era hosco y altanero, y la soberbia lo había invadido aún más porque el administrador de la hacienda le había dejado el encargo de pagador de rayas, comisión que hacía semanalmente, y con marrullería a los humildes indígenas que trabajaban en la enorme hacienda. Este individuo tuvo una muy larga vida, y contaban las personas viejas de Celaya que cuando hacía las rayas semanarias, quitaba a los trabajadores un medio de real, a sabiendas que no protestarían porque sus voces nunca serían escuchadas. Con el dinero mal habido, se dice que este individuo compró amplios terrenos frente al Panteón de San Agustín, actual Mercado Hidalgo, y en donde más tarde se localizaron los mesones, la Posada Nueva
y el Granadito, y otros terrenos aledaños. Cuando falleció fue enterrado enfrente de sus propiedades, o sea, en el panteón de los padres agustinos. La gente nunca supo su nombre de pila, pero su fallecimiento sí alegró a muchos humildes indígenas, que fueron explotados precisamente por él, y que gracias a sus robos se había hecho de muchas propiedades. Cuando las campanas de San Agustín tocaban a la oración de la tarde, cuentan que siempre se oía una voz quejumbrosa que invadía todo el mundo, ya que gritaba lastimeramente: ¡Vengan, hombre! ¡Vengan por su medio! Había cristianos que aseguraban que a la orilla de una de las acequias que en aquellos tiempos pasaban por el lado oriente de Celaya, se llegó a ver que atravesaba una figura como una exhalación, con todo el aspecto del gritón, y se perdía en las cenagosas aguas, al igual que su lastimero grito de ¡Vengan, hombre! ¡Vengan por su medio! Sin duda se trataba de esta persona, que en vida había hecho mucho daño, que les había robado, y clamaba ahora un poco de misericordia, para que pudiera descansar en paz, ya que lo que había hecho en vida le había provocado que penara para siempre. El demonio. Fray Diego de San Eliseo y Fray Pedro de San Juan estaban un Viernes Santo componiendo el altar del templo para el día siguiente. De pronto los sacerdotes vieron entrar a un hombre con túnica y capirote de penitente. Este visitante misterioso llamó a su seglar para preguntar el nombre de los dos religiosos. Al mencionar los nombres de los dos religiosos, dijo que precisamente Fray Diego atendió al penitente, que demostraba mucha prisa para confesarse, pues según dijo al confesor, traía un fuerte dolor del lado izquierdo y que seguro estaba de que era obra del demonio. Al hacer la señal de la Santa Cruz, ya estando con el sacerdote, sintió que se le quitó el dolor y le contó que hacía 30 años que no se confesaba y que casi durante 10 sentía que se lo impedía el demonio, y ese maligno se había disfrazado de un amigo y que lo invitaba siempre a gozar la vida con toda clase de vicios, que un día estando su amigo y él en un lugar, le platicó que tenía muchas ganas de reconciliarse con Dios, y el amigo le urdía muchos pretextos para que no lo hiciera, y ya muy desatinado, bajó la mirada y vio al amigo que tenía unos horribles pies con unas uñas grandes y puntiagudas, que él, de Cuéllar, empezó a gritar todos los nombres de los santos, y a decir cuántas oraciones había, y haciendo un gran ruido y estruendo, el amigo desapareció, habiendo dejado en el lugar un espantoso hedor de infierno. Después se puso ropa con capirote para que el amigo no lo reconociera, y yendo al camino de la iglesia lo volvió a encontrar, y se le recargó del lado izquierdo, y por eso traía el horrible dolor, y que con la confesión todo se le había quitado. Este acontecimiento fue muy sabido en la Celaya del año del Señor de 1640, y fue tan conocido el hecho que se transformó en leyenda que circuló por muchos años en la entonces Villa de Celaya. Por el rumbo de El Gatal, en una modesta casa de 2 recámaras, pequeña sala, cocina, baño y regular patio, construida por un matrimonio con 3 hijos, a los pocos años de vivir en ella, en la recámara que tiene una ventana que da a la calle y que era ocupada por la joven pareja, una noche en que dormían plácidamente, la esposa, entre dormida y despierta, pero con los ojos cerrados, sintió que había alguien más en la recámara, e instintivamente abrió los ojos mirando hacia el techo. Era como una sombra blanquizca, alargada, que volaba de un lado a otro. La mujer se quedó paralizada sin poder mover ni un dedo, y ni hablar para contárselo a su esposo, que dormía tranquilo a su lado. Por algún tiempo mantuvo el secreto para no alarmar a sus hijos, pero una noche en que los esposos ya acostados descansaban y charlaban los dos, mirando hacia el techo, de pronto apareció aquella sombra que volvió a andar flotando por toda la recámara. Los dos se quedaron atónitos, y solo cruzaron una mirada sin poder hablar hasta que segundos después la sombra se esfumó. Preocupados por aquella aparición que volvió otra noche más, temiendo que fuera algo maligno o algún espíritu que tuviera pendiente algo en este mundo, solicitaron al padre Briceño,
para que orara y regara agua bendita por toda la casa, pero no dio resultado, pues la sombra seguía haciendo acto de presencia cualquier noche inesperada. La familia tuvo que dejar la casa por motivos muy diferentes al miedo a la aparición, a la que ya se habían acostumbrado. Después llegó otra familia a ocuparla, y las apariciones continuaron haciendo de las suyas, hasta acostándose con los inquilinos. En esa misma casa, cuando aún no había muchas construcciones por el rumbo, se cuenta que alguien desenterró un interés, y que tal vez haya quedado otros pendientes, y que a eso se puede deber esa aparición, que quiera avisarles a alguien para descansar en paz. Esto sucedió en la calle Alfredo Delgado. El Fuerte y sus fantasmas.